Y buenas noches, estimados participantes, autoridades que el día de hoy nos acompañan. Tremendo reto el que tengo que asumir, pero voy a tener que estar sobre los hombros de los gigantes y tremendos expositores que nos han acompañado el día de hoy. Y antes de iniciar, quiero empezar con una cita muy importante que me parece importante citarlo ahora. Luis Babo Nakao, en una entrevista, manifestó lo siguiente: en una reunión de 700 empresarios, en cuya ponencia estaba programado Alain Peirefite, que es el autor del libro La Sociedad de Confianza, que fue publicada en el año 1995. Antes del inicio de su ponencia se llevó una encuesta, la encuesta de confianza, donde solamente se tenía que responder sí o no. Respuesta dicotómica. 6 preguntas. ¿Usted confía en sus familiares? ¿Usted confía en sus vecinos? ¿Usted confía en los demás empresarios con los cuales negocia? ¿Usted confía en los policías que le dan seguridad? Y la última pregunta, ¿usted confía en los jueces que administran justicia? Y antes de que inicie su exposición, pasaron en pantalla los resultados, y estos fueron: ¿usted confía en sus familiares? 7% dijeron que no. ¿Usted confía en sus vecinos? 45% manifestaron que no. ¿Usted confía en los demás empresarios con los que negocia? 55% no. ¿Usted confía en los policías que le dan seguridad? 91% que no. ¿Y usted confía en los jueces que administran justicia? 93% que no. Preocupante estos resultados. Y Alain mencionó: las empresas que se desarrollan en sociedades de desconfianza no tienen futuro en el mundo de la alta competencia. Entonces, y Luis Babo Nakao manifestaba, entonces, eso es una cifra que nos preocupa. ¿Y qué es lo que pasa? Y como conclusión, después de esas reuniones, manifestaron que tiene que cambiar lo que ya manifestaron nuestros anteriores ponentes: la cultura nacional, la cultura empresarial. Es el cambio de hábito y de comportamientos, no por el tema de leyes y la parte de normas. Existe en nuestro país una regulación que al año más o menos un promedio de 24,000 normas o dispositivos legales. Y si esto lo multiplicamos por 10, son 240,000 normas. Y de los cuales más o menos 10,000 le correspondería a los empresarios cumplir dichas normas. Y vayamos a los resultados. Como manifestaba Carlos Luna, el primer expositor, nos hemos centrado tanto en los procesos que nos hemos olvidado realmente de los resultados. Controlamos mucho al sector privado, a los servidores públicos, a los trabajadores, minuciosamente todos los procesos que en ella desarrollan, pero nos descuidamos en el aspecto de la calidad de servicio que ellos nos dan. Aprovecho también citar a un autor peruano que es Enrique Lufat, peruano, catedrático del ESAM, quien es autor del libro Administración del Potencial Humano. Lo cito porque es muy importante, porque precede a todas las exposiciones que hemos escuchado el día de hoy. En ella manifiesta que dentro de empresas públicas o privadas existen las siguientes categorías o tipos de trabajadores:
Existen trabajadores estrellas o son con potencial visionarios, estratégicos, con conocimientos centrales y especiales, que a esos no los debemos dejar de ir y debemos tener estrategias de retención de personal. Y también contamos con trabajadores que son muy tradicionales, que es por el tema de las unidades orgánicas, o si vemos una estructura organizacional, lo vemos estructurado, área de operaciones, área de marketing, área de recursos humanos, área comercial, etc. Hay otro tipo de trabajadores que es por contrato, que quiere decir que solamente se les contrata para realizar determinadas funciones y tareas. Y también dentro de las empresas tenemos a los trabajadores problema. ¿Quiénes son ellos? Son los que cuentan con talentos, pero que no lo explotan a favor de la institución o empresa. Se debe de ver a varios factores. Puede ser el clima laboral, puede ser que no se sienten motivados por un tema externo que es el sueldo y otros motivos más. Y también cita Enrique que también existen dentro de las organizaciones trabajadores inútiles, que pese a las capacitaciones no rinden. Entonces, si situamos y categorizamos dentro de nuestras empresas y organizaciones, ya sabemos con los que debemos contar y con los que no debemos contar. ¿Y por qué cito esta categorización? Porque este tipo de personas que están en la cúspide, que son los trabajadores estrellas o especiales, son las personas que arriesgan. Son ese pequeño porcentaje que tal vez tomen la decisión de entrar al mercado de capitales, que no es para todos, que es para personas que quieren salir de esa zona de confort y entrar, como lo había manifestado el expositor, el doctor Oscar Mena, que mencionaba a esa zona de pánico. Asumen riesgos, no les gusta el statu quo. Son esas personas que es posible, y mi exposición es muy corta y solamente es una pequeña chispa, y el 99% terminado esta exposición, veremos si enciende esa mecha que después detone en futuros personas que puedan entrar tal vez en el mundo del trading o al mundo de las acciones, bonos o los mercados de divisas y los otros tipos de mercados. En 1600, la compañía holandesa de las Indias Orientales, en ese entonces se encargaba de la comercialización en sus barcos, en cientos de barcos, y en ella transportaba o comercializaba oro, porcelana, especies y sedas. Pero eso era asumir muchos costos, y la única forma era que personas, y recalco, inteligentes, con visión, pudieran apostar en este proyecto que estos navegantes ya habían iniciado. Y sin saberlo, habían inventado el primer mercado de capitales. El mercado, como definición, es el lugar donde se encuentran o donde se crea la demanda y oferta. María Cortés cita que en ella se da la ley del péndulo, ¿no? Permanentemente el mercado está entre la oferta y la demanda. Es por eso las grandes fluctuaciones que se dan, y no es posible tal vez tener un ranking exacto porque en horas varía también los precios. Donde las empresas que requieren poder obtener dinero para poder seguir siendo tal vez ostentosas y dar valor a sus empresas, venden acciones y bonos, y que por lo general también los mismos gobiernos, al tener inconvenientes, emiten bonos.
Y para ello los inversores deben contar con ciertas características. Tienen que plantearse objetivos y para plantearse objetivos necesariamente tienen que armar el gran proceso administrativo que es la planificación. Sin la planificación es imposible. En la planificación está dentro de eso el plan estratégico, está la visión, está la misión, los valores y en ella los objetivos. Se maneja en un horizonte, por lo general, en estos aspectos de mercado de capitales es a largo plazo. También hay corto, mediano y largo plazo, pero por lo general lleva a un largo plazo. Hay personas que se dedican, así como el emprendimiento, cuando uno se dedica a un emprendimiento, de hecho lo hace con una proyección a varios años o a largo plazo. Las personas que deciden entrar al mundo de las acciones o bonos o al mercado de capitales, también tienen que tomar la decisión de que es casi de por vida. Hay personas que están en este mundo más de 10, 20, hasta 30 años, que es más o menos el periodo que dura para poder capitalizar sus inversiones. Es una oportunidad de hacer como otras personas lo hacen en el emprendimiento y entrar al tema de la capitalización y ganancia, lo hace, pero a diferencia que en esta uno es el responsable, uno asume tanto los fracasos, uno asume los riesgos, pero también puede asumir las ganancias. Hay que asumir compromisos, hay que ser aversión al riesgo también. Bueno, entonces para ello hay que analizar el mercado, hay que buscar carteras, dónde invertir y lo recomendable siempre es, y las inversiones pueden empezar desde montos muy bajos, pero lo recomendable es diversificarlo, no solamente ponerlo, como dicen, los huevos en una sola canasta, sino también en varias inversiones, en este caso se denomina cartera de negocios. Hay que conjugar el nivel de riesgo y la rentabilidad y eso necesariamente amerita una educación financiera me refiero. Y algo muy importante, en este aspecto hay que tener mucha disciplina. En nuestra cultura lamentablemente no existe mucha disciplina. Hay culturas como la japonesa que necesariamente ellos ya por cultura son disciplinados. Y en el mundo de mercado de capitales, uno de los requisitos indispensables es la disciplina, es la paciencia y es el tiempo que requiere. Por lo general, como les había mencionado, largo plazo. En temporalidad se denomina corto plazo a un periodo de 1 a 2 años, mediano plazo de 1 a 3 años y largo plazo a partir de 5 años, 10, 15, 20 años. Bien, y para estar centrándonos en los conceptos, existen mercados de capitales en las cuales se dan dos claramente definidas. Un mercado primario donde se hace la emisión de títulos, bonos y acciones. Y por otra parte tenemos el mercado secundario donde realmente suscita esos intercambios de compra y venta de estas acciones y bonos. Es el mundo de los negocios, es el mundo del trading. El mercado de capitales se vale de instrumentos y estos instrumentos son dos. Mercado de renta fija, que son los bonos, que a largo plazo se te da un adicional a esa inversión o a esa compra de bonos que lo puedes dar el sector privado o lo puede dar el público, que genera obligaciones en esa renta fija, o lo que se denomina también el análisis del interés simple, y el otro sería el interés compuesto, que vendría a ser el mercado de renta variable. Si bien es cierto, en el mercado de bonos es un periodo más o menos
mediano o largo plazo. Los bonos se adquieren y lo vas a canjear después de 1, 2, 3 años. Pero en el caso de mercado de renta variable, la diferencia es que son acciones que es fácilmente volverlo líquido, o sea, lo puedes vender a otros inversionistas. Y de hecho existe mucha variabilidad en dichos mercados. Bueno, existen mercados de valores que son las acciones. Existen los mercados de divisas o forex que vienen a ser las transacciones y este es el mercado más grande de todo el mundo. En ella se hacen los intercambios, por ejemplo, de dólar a euro, de euro a yen, de libra esterlina a euro o viceversa o dólar, etc. Es uno de los mercados que mayor auge ha tenido en estos años. También está el mercado de materia prima o también denominado commodities. En ella se encuentran, por ejemplo, estos productos como el oro, el petróleo, el cobre y el trigo. Justamente con la guerra de Ucrania y Rusia, muchos de los inversionistas que estaban en venta de acciones y bonos o en la compra de acciones y bonos, por esta crisis empezaron a vender sus acciones. De hecho, que es algo natural que sucede o es un fenómeno y directamente se fueron al mercado de los commodities. Y muchos de ellos adquirieron el valor del oro o necesariamente de combustibles. Entonces, en esos momentos, ¿qué harían? Si bajan los precios de las acciones, que en este fenómeno van a bajar los precios de las acciones. En muchos de los casos se asustan todas las personas o todos los inversionistas y empiezan a vender. Y esto hace que los precios de las acciones bajen. Pero las personas entendidas, que ya están en ese mundo, aprovechan, o mejor dicho, ven oportunidades y compran acciones. Porque toda crisis pasa. Y el hombre es un ser que se adapta a esos cambios. Se ha demostrado ya que de las distintas crisis que ha habido a nivel mundial, desde la Gran Depresión en el año 1929, después pasó a la crisis del petróleo en 1973, la crisis de la deuda americana en 1980, crisis asiática en el año 1997 y ahora el reciente del COVID, año 2020 a 2023, y crisis energética del 2021 y ahora este problema de Ucrania y Rusia. Entonces, es muy volátil, asume mucho riesgo. Y otro mercado es el mercado de derivados. Ese mercado de derivados ya es de opciones futuros y también tenemos un mercado que no es tan aceptado o no es tan regulado y es el mercado de las criptomonedas. Ese es un mercado que también existe, pero que debería ser regulados, pero no cuenta con activos refugios, como son en el caso, por ejemplo, de los commodities, que vendría a ser el oro, como las divisas, etcétera, ¿no? Pero está en un auge también el tema de las criptomonedas que deberían ser reguladas. Algunas fuentes que les dejo donde pueden encontrar mucha información sobre el tema de mercado de capitales. Está Yahoo Finance, Google Finance, que ustedes pueden dar seguimiento, por ejemplo, a las finanzas que se dan a nivel mundial. Bloomberg, que también es una de ellas. Investing, donde ve aspectos financieros, MarketWatch y las páginas web de las bolsas mundiales. En ese caso tenemos
La bolsa de Nueva York es la más grande de todas las bolsas en el mundo. Y esto tiene una relación directa también con el tema que las principales empresas del mundo, o las más grandes, son norteamericanas. Hay una relación directa. Amazon, Microsoft, Apple. Y la segunda también importante en el mundo, otro de los mercados, son los mercados Nasdaq, especializadas en tecnología, Tokio, que también tiene paralelamente los mismos o empresas tecnológicas o los apps también que nosotros utilizamos comúnmente como YouTube y otras herramientas tecnológicas. Claro, los chinos lo tienen con otro nombre, pero es también uno de los mercados más grandes del mundo. Tenemos la bolsa de Shanghái, la bolsa de Hong Kong, si se percatan, todas son asiáticas, la bolsa de Londres y la de Euronext. También que están en franco crecimiento son las bolsas de Alemania, España, más o menos estos son algunas posiciones en empresas más grandes, ¿no? Está Apple con un valor de $173 por acción, Microsoft con una capitalización bursátil de 2,38 billones, Saudi Aramco con un precio de valor acción 30, Alphabet de Google, Amazon, Nvidia, que también es una importante empresa, Berkshire, Meta Platforms y Tesla, ¿no? Y acá hacemos un paréntesis con Tesla porque Elon Musk ha hecho historia el 13 de octubre con una de las 5 empresas que él tiene, que es SpaceX. Ha hecho lo inimaginable, el de traer un cohete nuevamente y reutilizarlo. Eso marca un hito en la historia espacial y de hecho pues ha demostrado de que cuando se maneja una visión y esta visión se repite en todos sus colaboradores, en este caso él siempre repite a los que trabajan en dicha empresa, les dicen, ¿cuál es nuestra razón de ser? ¿Para qué estamos? Él se ha proyectado algo que no es común y que en su momento le decían que estaba loco y que iba a perder mucho dinero. Él lo que quiere hacer es llevar al hombre a Marte. Y no solamente llevar al hombre, sino llevar toda la parte de infraestructura, logística. Imagínense si solamente para trasladar en una casa, para trasladarnos de casa a un lugar a otro, llenamos todo un tráiler, y no sé de dónde salen tantas cosas, y lo llenamos. Pero para poder habitar Marte, ¿cuántas maquinarias, cuántas herramientas, cuántos bienes se tiene que trasladar para poder producir o ser autosuficiente? Entonces él permanentemente recuerda eso. Ustedes están acá o trabajan es para que logren que el hombre vive en Marte. Bien, algunos mitos que por lo general dicen que para poder estar en la bolsa, por ejemplo acá en el Perú, o tal vez estar en alguna de estas bolsas citadas, en esas bolsas de valores, que se necesita necesariamente mucho dinero y que se necesita necesariamente mucho conocimiento sobre estos aspectos. Rompemos el primer mito, no es necesario tener mucho dinero. Muchas personas empiezan a partir de los $20 para arriba. Lo recomendable es a partir de los $100, porque hay comisiones que van cobrando y si empiezas con 20, en muchos de los casos es la comisión que te cobra, que es más o menos el 5%, que te va a casi todo restar. Si tienes ganancia, te resta. Y si tienes pérdida, mucho peor. Entonces, a partir de los $100, ya se puede estar dentro de la bolsa de valores. El segundo mito es el tema
del know-how, del conocimiento. Lo recomendable es necesariamente tener el asesoramiento, tener un acompañamiento, un coaching, un mentoring que te acompañe en temas financieros. Hay que tener mucho cuidado, sí, porque en las redes sociales existen muchas personas que se están dedicando en ella y en muchos de los casos a personas les solicitan dinero o que depositen dinero para que puedan hacer ellos las transacciones. Eso tengan mucho cuidado, que en muchos de los casos es estafa. Dentro del Internet se pueden encontrar algunas academias serias. ¿Y cómo se puede identificar a una de ellas? Una, por los comentarios, el número de seguidores, los años de experiencia que tienen ella, ya eso más o menos son indicadores. Y también en lo que respecta a Perú, hay solamente 2 universidades que capacitan en temas financieros o mercado de capitales. Tenemos a la Universidad Pontificia Católica del Perú, que tiene cursos de trader analista, que más o menos el costo está en 4.200, curso de 3 meses. También tenemos Universidad de Lima, que dicta un programa de especialización que es mercado de capitales, que tiene más o menos un costo de 14.200 soles. Como decía el expositor, el que quiere celeste, que le cueste. Es una inversión. Como les había manifestado, no es para todos, es para que alguien le guste el mundo de las finanzas y quiera incursionar y vivir en ella. Como dije, es tu tiempo, es la dedicación y es tu esfuerzo. Necesita mucha educación, necesitas invertir en tu capacitación. Eso sí es requisito indispensable en este aspecto. Bueno, entramos a la Bolsa de Valores de Lima y tenemos algunas empresas que en ella están cotizando. Está la empresa Creditor, Sauder, Buenaventura, DCP, Alicorp. Ya más o menos el valor de las acciones que también van fluctuando, Luz del Sur, Graña y Montero, Cementos Pacasmayo, etcétera, entre otras. Entonces, la diversidad de cartera y posibilidades en la que se puede invertir está ahí. La oportunidad está abierta, el mercado está abierto. El tema es saber empezar a analizar. Y hay 2 tipos de análisis, un análisis técnico y el análisis fundamental, las cuales se tienen que manejar y empezar a utilizar. El análisis técnico requiere saber manejar todas las estadísticas encontradas, por ejemplo, en importantes plataformas. La Bolsa de Valores de Lima tiene una de ellas. BBVA también tiene un portal, una pestaña especialmente en temas para poder apostar o estar en el mundo de las acciones. Algunos desafíos y oportunidades para el mercado de capitales es las siguientes, ¿no? Existe mucha volatilidad política, lamentablemente. Ya lo había mencionado Claudia Cooper, y también porque el periodo más o menos de planificación es 5 años según el gobierno, ¿no? Y es imposible hacer una planificación prospectiva, pero que también interviene en estas decisiones. Diversificación como la tecnología y servicios, el tema de la infraestructura, que también es parte de estos desafíos. Y para terminar, el tema de las tendencias, que son muy importantes, que actualmente también ya lo había adelantado mi antecesor que mencionaba. Un problema también es la tasa de interés, que va a fluctuar los precios también de las acciones. La inflación, la deflación, que son otros factores directos que también va a hacer que las acciones suban o bajen. La inversión de energías renovables, hay una gran tendencia a apostar por empresas verdes que están invirtiendo en el cuidado del medio ambiente. Ya sabemos que el boom tecnológico ya es algo que vivimos, ya llegó la inteligencia artificial,
ya está en todas las actividades. Hay que conocerlo, ya que utilizarlo a favor nuestra. Y los mercados de criptomonedas y necesariamente su regulación, porque ya es una realidad. Guste o no guste, ya está, y es un mercado más. Bien, y para terminar, la vida tiene momentos buenos y malos, de los buenos se disfruta y de los malos se aprende. Despierta, piensa que cada mañana es un nuevo y bello día para empezar. Muchas gracias.